Saludos amados, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar en mi canal. Esto es Hablando de la Verdad con Ken. En este día quiero hacer una video reacción a un video que hay colgado en las redes sociales sobre un pastor que habla sobre el sábado, que quién le dio la autoridad a quién de cambiar el día del Señor, que ellos consideran el sábado. Él es adventista de los santos de los últimos días, que también hablando del nombre de la congregación, tenemos que tela por donde cortar. Pero esta organización, esta congregación, fue fundada en el 1863 por 3 personas que no vale la pena ni siquiera hablar de ellos porque consideraban las interpretaciones de ellos que eran las más correctas, y aún ellos hablando de la doctrina del sábado y de todo eso, ellos consideran que nosotros estamos mal y que fue la Iglesia Católica que impuso, que cambió el sábado por el domingo y así sucesivamente. Entonces los hermanos White fundaron esta congregación, pero vamos a ir parte por parte hablando de lo que este pastor dice sobre las escrituras y le vamos a refutar con la palabra del Señor lo que él dice. Observen el primer fragmento de todo el video, una entrevista que ellos mismos se hacen para hablar de su doctrina. Observen, por favor. Si el sábado es el día del Señor, ¿quién tuvo la osadía de cambiar el sábado por el domingo? ¿Por qué la gran mayoría de las iglesias en el mundo hoy guardan el domingo como el día del Señor? El argumento es que porque Jesús resucitó el domingo. Y es verdad, el domingo es mencionado por lo menos 8 veces en el Nuevo Testamento, pero nunca como día de reposo, siempre como el día de la resurrección. Bien, amados, ahí escucharon la primera parte. Él pregunta, ¿quién le dio la autoridad de quitar el sábado como mandamiento del Señor para decir que era domingo? Lo primero que hay que decir, amados, que la ley fue dada al pueblo de Israel, incluyendo el sábado. Y Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia, ha hecho 2 grandes pactos con la humanidad. El primero fue con un pueblo escogido, exclusivamente el pueblo de Israel. Y ese era el único que podía llamarse pueblo de Dios. Si usted quería ser parte del pueblo de Dios, tenía que convertirse en un prosélito. Era un prosélito. Aceptar todas las directrices judías, debía cortar el prepucio, circuncidarse y hacer votos para poder ser parte del pueblo del Señor. En ese momento, bajo el primer pacto. Pero vamos a verlo en la palabra para que ustedes entiendan que ha sido una ley o fue una ley exclusivamente para el pueblo de Israel, para los judíos. Dice Éxodo capítulo 31, versículo 13 al 16. Tú hablarás a los hijos de Israel. ¿A los hijos de quién? A los hijos de Israel, decía el pueblo de Israel, diciendo, en verdad ustedes guardarán mis días de reposo, porque es señal entre mí y ustedes por sus generaciones, para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. Así que guardarán el día de reposo, porque santo es a ustedes. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día 7º es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perfecto. Ahí hace la aclaración, inclusive al final, los hijos de Israel, los judíos, amados. Él dice que nosotros, los cristianos, cambiamos el sábado por el domingo, y que en verdad que el Nuevo Testamento habla en 8 ocasiones del primer día de la semana y de la resurrección, que en la Biblia solamente habla con respecto a la resurrección de Cristo y no para guardar el domingo, sino el sábado. La cuestión aquí, amados, es que ya no tenemos que guardar días. Todos los días son santos o deben ser santos para alabar al Señor. Todos los días deben ser para el Señor. Pero el día que escogemos para recordar el sacrificio que hizo Cristo Jesús por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario, lo hacemos el domingo. Pero sencillamente por una razón, porque los primeros cristianos se reunían para partir el pan y para recordar ese sacrificio, no por ser el domingo, sino que como los primeros cristianos
en lo que leí anteriormente sobre Éxodo, todavía no existían los cristianos, amados. En el primer pacto no habían cristianos, había pueblo de Dios, había una nación santa escogida por Dios. Después de la muerte de Cristo es que somos cristianos, los seguidores de Cristo, que eso es lo que significa cristiano. Pero vamos a leerlo, porque nosotros debemos seguir los lineamientos de Cristo, no de ningún hombre. Eso fue una interpretación que hicieron los hermanos White, Helen y Joseph White. Eso fue en el 1863, amados. Ya estamos en el siglo XXI, en el 2024. Pero vamos a ver por qué es que nosotros recordamos el sacrificio de nuestro Señor cada primer día de la semana. Dice la palabra en Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo le enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana los discípulos, los primeros cristianos, los apóstoles, se reunían para participar del pan sin levadura y del jugo de uvas que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la palabra dice que el que no come ni bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Y por eso nosotros hacemos eso el primer día de la semana. Dice primera carta a los Corintios en capítulo 16 del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Miren, ese es un mandato que le da Pablo a los hermanos. Como se reunían los domingos para participar de los emblemas santos, del pan sin levadura y el jugo de uvas, aprovechaban también entonces en esa ocasión para ofrendar. Cada uno ponía aparte algo según haya prosperado, según dispusiera en su corazón, y lo llevaba el primer día de la semana, como se reunían particularmente cada uno. Entonces, dice la palabra, amados, en Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17. Anulando el acta de los decretos, eso a Cristo Jesús, ¿verdad? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amado, ya nadie nos puede juzgar, no puede hablar de que nosotros estamos pecando por no guardar un día, una luna nueva, un día de reposo, nada de eso. Solo dice la palabra, porque Cristo anuló el acta de los decretos, ya la ley fue hasta Cristo. Y lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver lo que él continúa diciendo en el video que colgaron los adventistas. Observen. Yo quisiera encontrar en la Biblia un versículo que diga: porque Jesús resucitó el domingo, ahora el domingo pasa a ser el día santo y el sábado ya no es más. Si existiese ese versículo, yo amo a mi Señor Jesús, quiero andar en sus caminos, y yo sería el primero en empezar a guardar el domingo, porque quiero hacer la voluntad de Dios. Pero en la Biblia no encuentro. Y yo puedo desafiar a cualquiera que me pruebe, que me muestre un versículo de la Biblia que diga que el sábado ya no es más santo y que ahora es el domingo. No existe. Al contrario, yo encuentro en la Biblia un Dios coherente, un Dios que no cambia de opinión. En el Salmo 89, versículo 34 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No cambiaré lo que ha salido de mis labios. Si he dicho que es sábado, siempre será sábado. En Isaías, capítulo 40, versículo 8, encontramos otro versículo interesante. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. En Dios no existe mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra no cambia. El sábado es el cuarto mandamiento de la ley moral. La mayoría de los cristianos creemos que 9 de esos mandamientos no han cambiado. Matar continúa siendo pecado, robar continúa siendo pecado, adorar falsos dioses continúa siendo pecado, mentir continúa siendo pecado. El único mandamiento que los cristianos creen que ha cambiado es el cuarto mandamiento. El cuarto ya no vale, el sábado ya no es santo, ahora es el domingo. Y Santiago es tremendo cuando dice que si nosotros guardamos 10, pero
rompemos uno y ya somos responsables por los otros 10. Quiere decir, Amados, no depende del hombre. Miren, ellos para justificar el guardar el sábado, dicen que en Dios no hay sombra de variación. Pero si ellos fueran realmente sinceros, el Señor dijo, porque el pueblo de Israel no permaneció en su pacto. En el primer pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel, Israel no permaneció en su pacto. Y dice la palabra, habrán días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con mi pueblo y que será bajo mejores promesas. Y pondré mis mandamientos, mis estatutos en sus corazones y nadie enseñará a ninguno diciendo conozcan a Cristo, sino que todos me conocerán del menor hasta el mayor. Y es porque el Señor tuvo que hacer un nuevo pacto donde entráramos todos los seres humanos, no solamente los judíos, no solamente el pueblo de Israel, sino que después de Cristo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, instauró un nuevo pacto entre Dios y toda la humanidad. El primero fue entre Dios y el pueblo de Israel. El segundo, el nuevo pacto, fue o es entre Dios y toda la humanidad que quiera creer en Cristo Jesús, en su evangelio. Entonces, amados, vamos a hablar de Hebreos, lo que dice Hebreos capítulo 3 del 5 al 12. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me provocaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y le dije, siempre andarán vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Él dice que nosotros no podemos mostrarle que Dios cambió el sábado para el domingo y que ningún versículo de la palabra habla sobre eso. En verdad, él tiene razón en decir que no aparecerá un versículo que lo diga literalmente. Pero nosotros entendemos, amado, que Cristo es nuestro reposo, nuestro sábado. Y cuando vino Cristo ya, hasta ahí entramos en el reposo, amados. Y la palabra es clara y precisa. Nosotros no tenemos que guardar un día. Nosotros tenemos que guardar nuestras vidas al servicio de Dios permanentemente. Y él habla de Santiago que dice que el que ofendiera en un punto se hace culpable de toda la ley. Si ellos quieren guardar el sábado de verdad, miren, amados. Aquí en Inver, en Puerto Plata, Inver, Puerto Plata es donde yo resido. La iglesia de los adventistas queda en la calle Mella, casi subiendo hacia la parte alta del club. Y hay hermanos de ellos que viven a más de 1 kilómetro para llegar a la congregación. Y eso era pecado, amados. Y se infringía un punto. Miren que cuando leímos lo del sábado, la institución del sábado en Éxodo allá atrás, se le dijo que no podían encender ni siquiera fuego, no podían cocinar ni siquiera. Y hay hermanitos de ellos que no pueden salir sin beberse un café. Hay hermanitos de ellos que pagan un motoconcho y no era posible poner a trabajar a nadie en el día de reposo. Y así sucesivamente podemos ir dilucidando cada tema que conllevaba, amados, cumplir con la ley. Eso era terrible. Nadie pudo, amados, nadie, solamente Cristo. Porque la ley decía, el que no cumpla con lo que dice la ley, morirá. Y eso era contrario a nosotros, dice la Biblia. Pero vamos a verlo como lo dice la palabra. En Gálatas capítulo 3, versículo 24 al 29 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué era un ayo? Un ayo en aquel momento, la palabra ayo significa un guía, un tutor, un educador, una persona que se le ponía al niño para que lo educara, para que lo llevara donde tendría que ir, para que lo cuidara en el camino y fuera aprendiendo con él. Eso era un ayo. Y dice aquí, amados, que la ley era un ayo para llevarnos a Cristo.
hasta que Cristo viniese, la ley tuvo una función, amados. Y incluyendo el sábado, tenía una función para llevarnos a Cristo. Pero vamos a seguir leyendo. A fin de que fuésemos justificados por fe. La ley no es de fe, la ley es de obra. El que haga esto vivirá. Eso es obra. Y aquí nos dice la palabra, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, es decir, venida la unción de Cristo, venido Cristo aquí a la tierra, a morir por cada uno de nosotros, que creemos por fe en Él, de que Él es el Hijo de Dios. Entonces, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo esas ordenanzas que se le dio al pueblo de Israel delante del monte Sinaí por Moisés, a través de Moisés. Ya no estamos bajo ayo, dice ahí, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no la fe en la ley, no cumpliendo una ley. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Ahí lo que está explicando, y todo el capítulo y varios más, es que habla de la diferencia en que había en el primer pacto, que solamente era pueblo, los judíos, el pueblo de Israel, valga la redundancia, pero que ahora ya nosotros no tenemos que ver si somos judíos, si somos esclavos, si somos libres, si somos griegos, si somos babilónicos, lo que sea. Porque todo el que no era parte del pueblo de Israel se consideraba gentil y no entraba en el pueblo del Señor. Y aquí la palabra, a través de Pablo, hablándole a los hermanos de Galacia, entonces le explica que la ley era un ayo, hasta un guiador, un tutor, un maestro, una guía, hasta llevarnos a Cristo. Pero cuando vino Cristo, ya esa función, ese ayo, ya no tiene razón de ser. Amados, la palabra es clara y no tenemos que seguir unos lineamientos que eran exclusivamente para un pueblo que se llamaba Israel. Pero vamos a continuar escuchando lo que este pastor sigue hablando de la palabra, supuestamente, para satisfacerse y para justificar que el sábado, como ellos enseñan, es lo que nosotros debemos guardar. Pero antes de eso, amados, quiero resaltar un poquito, porque él dice que para justificar el sábado, dice que el Señor no tiene sombra de variación, ni se arrepiente de lo que ha ordenado, ni va a variar eso. Miren lo que pasó cuando Él se dio cuenta, cuando Dios se dio cuenta de que el pueblo, ahí mismo después de darle esas evidencias de que Dios era el Todopoderoso, que lo sacó con mano fuerte de Egipto, se contrapiraron contra Dios e hicieron ídolos de oro, y todas las joyas que eran de oro las fundieron, hicieron un becerro. Y Dios dijo, lo voy a destruir a todos. Y Moisés tuvo que intervenir, Señor, pero hazlo por mí. Mira que este pueblo es tu pueblo, tú lo sacaste de Egipto. Y comenzó a debatir con el Señor para que el Señor perdonara al pueblo de Israel. Pero el Dios estaba enojado totalmente con el pueblo de Israel, porque habían cambiado a su Dios Todopoderoso por un becerro que ellos mismos hicieron. Y miren lo que dice Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Amado, la justificación del sábado no es de que porque el Señor no muda, o no se muda, o no cambia de parecer. El Señor tiene un lineamiento, tiene unas directrices, tiene un plan de salvación bien determinado, bien acabado a través de Cristo Jesús, no a través de la ley. Y eso ya lo hemos oído, lo hemos visto, y ustedes han escuchado y han leído ahí lo que dice la palabra. Pero continuamos ya con la parte final para que entendamos ciertos detalles más sobre lo que este Señor y los adventistas dicen. Observen. No podemos probar bíblicamente o con los hechos o con argumentos que fue el hombre el que cambió y no Dios. Que fue este poder religioso que está mencionando aquí Daniel 7:25. Exacto. Es fácil. Es solo tomar catecismos católicos, libros
escritos por autoridades de la Iglesia Católica, donde ellos abiertamente declaran que quien cambió el día de reposo Bien, fue la y Iglesia ahí Católica. ya él se va a acusar a la Iglesia Católica del cambio del sábado, del domingo por el sábado. Y vamos a leer, amados, por último, para que quede claro que no es ningún hombre que cambió el sábado para el domingo, ni viceversa. Vamos a leer, o voy a leer en Hebreos capítulo 8, del versículo 6 al 3. Vamos a leerlo versículo por versículo para que entiendan, y ahí finalizamos. Dice el 6: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, es decir, de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Dice el 7: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, es decir, el primer pacto que se hizo con Israel, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente de ellos, y sobre sus corazones, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque será propicio a su justicia, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y lo que le pone la tapa al pomo dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ese pacto que se hizo con el pueblo de Israel ya no tiene validez. El que es abogado y me está observando y escuchando sabe que si yo, como una persona lúcida, hago un testamento y digo: mi casa y mis bienes se lo dejo a fulano de tal, entonces lo llevo a un notario y te doy fe de que eso es así. Luego yo me arrepiento y digo: pero le dejaré todo lo que yo tengo a una de mis hijas. Y hago otro nuevo testamento y digo: los bienes y todo lo que poseo se lo dejo a Kinderly Tamayo o a Genderly Tamayo, y voy a donde notario y lo firmo. ¿Cuál de los dos tiene validez? ¿El primero que hice o el último, antes de que yo muriera? Obviamente que el último, amados. Y ya el Señor hizo un nuevo pacto, que vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Y eso de sábado, de luna nueva, de las leyes morales y de las leyes divinas, espirituales, porque ellos lo dividen en dos. Y que no, esas son leyes morales que ya no tienen vigencia. Y el Señor no lo dividió así. Son ustedes que han hecho esa división. La ley es la ley. Y ya leímos que lo que está viejo está próximo a desaparecer. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Nosotros vivimos bajo la gracia, y es Cristo Jesús el centro. No es el sábado el centro, es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dejó el Evangelio para que lo prediquemos, y dejó las directrices de cómo debemos vivir. Él resumió todo eso que era la ley en dos mandamientos principales, y no tiene nada que ver con un día. Dice: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí no habla de días, pero habla de amar a Dios y amar a tu prójimo. Y haciendo eso cumplirás toda la ley, porque si tú amas no matarás, si tú amas no vas a codiciar los bienes del otro, y así sucesivamente. Entonces, amados, si fuese tan importante un día, ya sea el sábado o el domingo, ahí en ese resumen que hizo el mismo Cristo, el mismo Dios, entonces incluiría uno de esos dos días. Recordando, cumplimos el domingo con el partimiento del pan porque los primeros cristianos hicieron eso, y la iglesia permanecía en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, es decir, que todos debemos sentir una misma cosa, y por eso lo hacemos el primer día de la semana, que en nuestro calendario es domingo, sencillamente. Pero no honramos el domingo, y no vamos a honrar entonces un sábado. Que el Señor te bendiga, amados.
estudiemos, escudriñemos la palabra. El Nuevo Testamento comienza en Hechos, no en Mateo. El Nuevo Testamento inicia cuando Cristo asciende a los cielos, no inicia en Mateo. Por eso, estudien más el Nuevo Testamento, de Hechos en adelante. Hay que estudiar el Viejo para saber de dónde salen las cosas que se plantean en el Nuevo. Sencillamente para eso. Bendiciones.